que están aquí de forma presencial y a los que nos están viendo en la transmisión en vivo. Muchas gracias. Muy buenos días. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la Dirección de Investigación, a la Dirección de Administración, a la Dirección Médica en general del Instituto y a todo el cuerpo del Instituto por haber creído en nosotros y en el cual formar más investigación. Asimismo, dar las gracias al doctor Martínez Ríos y a la doctora Margarita Villaseñor, quienes formaron la parte inicial de estos proyectos nuevos que hay en medicina conductual y que tratamos de poder desarrollar dentro del instituto. Y por tercer lugar es presentarle al doctor Sánchez Sosa. El doctor Sánchez Sosa es un psicólogo emérito, profesor emérito del UNAM, 2 veces director de la Facultad de Psicología del UNAM, tiene como 230 tesis, dirigido tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, como 1800 citas bibliográficas, es una referencia mexicana a nivel mundial, doctor honoris causa de la Universidad de Ottawa, quien nos viene a brindar el panorama de psicología, de la medicina conductual en un ambiente hospitalario y las posibilidades inherentes que tuviera el instituto para poder formar esta nueva línea de investigación. Recordar lo último, que el instituto tiene el imperioso y el principal objetivo de hacer investigación. Pues doctor Sánchez Sosa, bienvenido, está en su casa. Muchísimas gracias, doctor Chukyuri. En lo personal, yo tengo varias cosas que celebrar el día de hoy. Una primera es estar en este auditorio. Yo tuve el privilegio, allá cuando era yo estudiante en los años 60, de conocer personalmente al doctor Ignacio Chávez, de quien me consta que además de un gran cardiólogo, fue un gran rector de la UNAM y una estupenda y generosa persona. El segundo es, me comentaban de esta nueva modalidad de sesiones generales y me da muy especial gusto estar con ustedes esta tarde. La idea de la presentación de hoy es en realidad sencilla. El papel del comportamiento humano se ha tomado en cuenta en prácticamente todos los escenarios del mundo, pero en el área de la salud empezó a tomarse en cuenta de una manera muy activa con base en la investigación hace apenas 50 años. En la sesión del día de hoy, básicamente lo que quiero hacer es dar a ustedes un panorama de qué es lo que hace el experto de comportamiento, el experto en comportamiento en un hospital. ¿Por qué el comportamiento humano es un ingrediente central de cómo conservamos la salud, pero también de cómo la perdemos? Y hace apenas 40, 50 años, por ejemplo, la investigación en el manejo del estrés no nos había descrito los mecanismos a través de los cuales un estrés sostenido, mal manejado, se puede convertir en una gripa o en un tumor. No que lo cause, sino que interactúa con una gran cantidad de factores, incluyendo naturalmente los genéticos, que acaban produciendo problemas de salud. La psicología de la salud tiene 2 grandes mitades, si ustedes quieren, y esto se refiere incluso a aquel famoso clásico de Lebel y Clark de la historia natural de la enfermedad. Es un cambio de estudios donde por una parte se aplican los principios psicológicos para aumentar la posibilidad de mantenerse sano. Hace poco más de 2 meses en el Auditorio Fournier de la Facultad de Medicina empezaba yo mi plática preguntando, a ver, la gente a lo largo de su vida hace cosas que acaban enfermándolo, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros modificamos los valores y las variables que afectan esos comportamientos, tenemos razones para suponer que hay formas de conservar la salud y o formas de recuperarla, y en ambos casos la respuesta del auditorio fue muy claro, un sí. Y entonces lo que tenemos es esa primera parte, y la segunda, diseñar, instrumentar y evaluar intervenciones para recuperar la salud y reducir la enfermedad.
Sabemos que hay muchos factores que acaban resultando por qué nos enfermamos y por qué no. Estos son 5 de los más importantes, todos los conocemos: la genética, el sexo, propensiones heredadas, la nutrición, cantidad y calidad incluso desde antes de nacer, la calidad y el acceso a los servicios de salud, instalaciones, equipo, capacidad de nuestro personal, formación, destrezas profesionales, etcétera. Calidad del ambiente físico y social, sanidad, toxicidad, ambientes violentos. Si se fijan, si tenemos las 4 de arriba, pero no tenemos el 5º elemento, estamos teniendo la probabilidad aumentada de deteriorar nuestra salud. Podemos tener muy buena genética, muy buena nutrición, excelente acceso a servicios de salud y una calidad del ambiente lo suficientemente tolerable para mantenernos funcionales. Pero si no hacemos las cosas dentro de nuestro escenario, dentro de nuestra vida cotidiana, dentro del sitio donde trabajamos, etcétera, que nos mantengan sanos o que nos ayuden a recuperar la salud, corremos ese riesgo adicional. Todos sabemos esto. Los padecimientos no transmisibles actualmente son la principal causa de mortalidad en los países industrializados, pero también en los de transición económica. A nosotros se nos llama de transición económica, que es un eufemismo por decir países pobres. En América Latina y el Caribe, por cada 10 muertes debidas a una enfermedad transmisible, se produjeron 34 por una no transmisible. Para el año 2015 ya eran 70. Hagan ustedes las cuentas de esta ecuación y van a ver por qué es importante que le pongamos atención a la salud en un contexto más articulado, más completo. 8 malas noticias. Primero, el cuidado de los padecimientos crónicos es demandante y complicado para los pacientes y para sus familias. Cualquiera que haya trabajado en un hospital público se da cuenta de que esto es una realidad que vivimos todos los días. En México, muchos pacientes y sus familias no tienen la preparación para realizar estos cuidados. ¿Por qué? Por la pobreza y por la escasa educación. La mayoría de los pacientes crónicos presentan, estos son datos de investigación, más síntomas depresivos, menor autoeficacia, más sentimientos de soledad y redes sociales más pequeñas, que después vamos a ver, tienen un peso específico muy importante en la recuperación de la salud. Cuarto, los desafíos de una enfermedad crónica, entre otras, son estas: lidiar con el dolor, lidiar con la incapacidad, lidiar con otros síntomas, adaptarse al ambiente hospitalario y a procedimientos que a veces son invasivos y nos generan una incomodidad extrema o dolor, desarrollar y mantener interacciones adecuadas con el equipo de salud, el mantener una vía de comunicación funcional que le sirva al médico, que le sirva a la enfermera, que le sirva al trabajador social y que le sirva al paciente y a su familia. Preservar un razonable equilibrio emocional y algo que para el ser humano es especialmente difícil, el no saber lo que va a pasar, la incertidumbre. Para acabarla de complicar, estos son datos que primero se originaron por una solicitud que nos hizo la Organización Mundial de la Salud hace poco más de 10 años, para que viéramos cuál era el peso relativo del comportamiento humano en un problema importante que se estaba percibiendo desde Ginebra, y era la adhesión terapéutica. Si una persona tiene una enfermedad aguda que normalmente duele o que normalmente genera mucha incomodidad, de cada 10 instrucciones que se le dan al paciente para recuperar su salud, sigue aproximadamente 8 o 9. Pero si el padecimiento es crónico, esta tasa, este porcentaje de seguimiento de instrucciones se colapsa al 50%. Pero si además de ser crónica, es una enfermedad que suele pasar desapercibida, y conocemos muchos cuadros clínicos que no se sienten hasta que es demasiado tarde o hasta que hay que tomar decisiones de otra naturaleza, de cada 10 instrucciones los pacientes siguen de 2 a 3. Este es un problema gravísimo que la OMS, cuando nos pidió ayuda con esto, lo que nos dijo: miren, lo que pasa es que esto significa, entre otras cosas, que de cada 100 euros se están yendo a la basura 80, y ese es un problema y una tragedia en países en vías de desarrollo. Y entonces, con el equipo de los doctores Hotz, Captain Pruitt, hicimos este estudio, y lo que vimos después aquí en la Ciudad de México es que los datos se parecen muchísimo
y que es especialmente delicado en algunos cuadros como la seropositividad al VIH. ¿Cuáles son los componentes medulares del comportamiento humano? Realmente todos lo sabemos. Uno, reacciones emocionales, incluyendo sus componentes fisiológicos, que son los que establecen esta cadena con la línea psicosomática. Segundo, las cogniciones, conocimientos, ideas, convicciones, lo que la gente cree que está pasando, lo que cree que le está pasando, lo que siente que sabe que está ocurriendo, cuál es su actitud, qué le parece, qué tanto lo motiva, etc. Tercero, la actividad instrumental, lo que la gente hace. Se toma su medicina o no se la toma, escoge ciertos alimentos o no los escoge, hace ejercicio o no lo hace, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nos lleva al cuarto, que son las interacciones psicosomáticas. Cuando esto se prolonga durante años, sí produce cambios importantes en el funcionamiento del organismo. Y bueno, en un resumen muy breve, hay dos formas sometidas a prueba en las que las emociones influyen en la salud. Primero, emociones negativas prolongadas interactúan con procesos fisiológicos y ocasionan estados debilitantes. Segundo, afectan la conducta instrumental. La gente deja de hacer cosas o empieza a hacer cosas que no debe hacer. Y esto interfiere con las acciones necesarias para cuidar la salud. ¿Cómo afectan las cogniciones a la salud? Primero, afectan la conducta instrumental. Si el paciente se comporta conforme a creencias distorsionadas o sesgadas, generan conductas que interfieren con su salud. La gente hace y deja de hacer cosas por lo que cree, por lo que le han dicho, por lo que sabe. Segundo, afectan la regulación de las emociones. Ante cambios en salud percibidos como catastróficos, una cosa que vemos mucho en los pacientes es que se desactivan, dejan de hacer cosas y empiezan a tener una invasión muy molesta de estas emociones. Y entonces se asume que es imposible afrontarlos y esto genera inactividad y genera estrés adicional y en algunos casos lleva a cuadros psiquiátricos como la depresión. Y el tercero, que es un elemento evidente, las acciones funcionan como instrumento que cambia el ambiente. Por eso se le llamó conducta instrumental. Muchos pacientes y sus familias carecen de las destrezas necesarias para cambiar estilos de vida dañinos o adoptar estilos de vida que le van a servir y le cuesta trabajo adherirse a tratamientos largos y complejos. Si no se aprenden dichas habilidades, aún con creencias adaptativas, es decir, aún teniendo un estado cognitivo relativamente funcional y teniendo un estado emocional relativamente bien controlado, no se van a dar las rutinas que mejoran la salud o que apoyan el tratamiento médico. Es el problema cuando hablamos del papel del comportamiento. Y ahora quiero platicar con ustedes algunos ejemplos muy brevemente de estudios que hemos hecho y que tienen precisamente el objetivo de ver cuál es el peso relativo del comportamiento humano en el cuidado de la salud, en su pérdida, en su recuperación. Este estudio lo iniciamos en nutrición, lo terminamos en la raza. En nutrición lo que hicimos fue hacer la adaptación de los sistemas de medición, de los registros, y en la raza hicimos la intervención. El objetivo de este estudio, todos están publicados. Si alguno de ustedes tiene un interés específico en alguno de estos estudios, con muchísimo gusto al final les mando los PDFs o las referencias. Este tuvo el objetivo de examinar los efectos de un programa conductual sobre calidad de vida y adhesión terapéutica. Uno de los problemas que cuando nos pidió la OMS que le echáramos un ojo a esto, estaban en una situación terrible y se decía, por ejemplo, que se había convertido el ataque a la seropositividad VIH como la prioridad número uno. Aquí tenemos los resultados de esta investigación. En este caso, mientras más alta la barra, peores las noticias, porque estamos hablando de deterioro en calidad de vida. Y abajo en la abscisa tenemos los 5 componentes que vimos en este estudio. Componente físico, el componente de la interacción, la calidad de interacción con el equipo de salud, el componente psicosocial, el componente sexual y la relación de pareja.
Lo que hicimos fue reclutar una cantidad de pacientes VIH positivos, pero reclutamos a su pareja. ¿Por qué? Porque necesitábamos confiabilidad en los registros que estábamos tomando y entrenábamos tanto al paciente como a la pareja a observar el comportamiento con un sistema muy sencillo para después obtener confiabilidad. Si un registro no nos da 80% o más de confiabilidad de observadores independientes, no lo podemos usar. Y lo que vemos es que se reduce el deterioro en calidad de vida. Estas son respuestas a cuestionarios estandarizados. Pero era claro que como puede haber una distancia importante entre la conducta verbal y la conducta no verbal, teníamos que observar conductas directas a través de esos sistemas de entrenamiento. Y estos son los datos. Aquí sí tenemos, mientras más alta la barra, mejores las noticias. Si vemos la abscisa de izquierda a derecha, tenemos los componentes de comportamiento real cotidiano que ocurría en esta situación. De izquierda a derecha, recreación, descanso, dormir, tareas domésticas, apego terapéutico, tomarse su medicamento, desempeño laboral, ejercicio físico, comunicación de pareja, interacción social, expresión afectiva, encuentros sexuales y funcionalidad sexual. Lo que ocurre, como en todos los estudios clínicos de esta naturaleza, hay pacientes que mejoran más que otros. Y hay una gran cantidad de factores que nos explican qué es lo que hace que algunos funcionen mejor que otros. Este otro estudio lo hicimos con pacientes diabéticos, hicimos una réplica en dos lados, una fue la Unidad Médica Familiar 67 del Seguro Social e hicimos una réplica del estudio en el Hospital General de México. Sabemos que el estado psicológico del paciente diabético es el quinto predictor de mortalidad de esta enfermedad, solito el estado psicológico. Y es uno de los mejores predictores de adhesión terapéutica, incluyendo la toma de medicamentos. Esos son los datos en una de las variables psicológicas más importantes y que más claramente se relacionan con la salud, que es la sintomatología depresiva. Están ubicados los pacientes del el que más se benefició en la extrema izquierda y el que menos se benefició en la extrema derecha. Pero la forma de leer esta gráfica es vertical. Vean ustedes el punto verde de arriba y el punto amarillo o anaranjado de abajo. Ese es un paciente, el que sigue es otro, el que sigue es otro y así sucesivamente. Y lo que tenemos en la ordenada son los puntajes de depresión, los puntajes en sintomatología depresiva. Lo que estamos básicamente viendo es que mientras más le hace falta al paciente, más mejora. Si tenemos una intervención psicológica cuidada, ¿qué quiere decir cuidada? Que reúna dos requisitos. Uno, la intervención debe constar de técnicas derivadas de investigación científica. Y ahí cuidamos la metodología de los estudios de las cuales los derivamos. Pero la segunda es igual de importante, que esté basado en evidencia, en el sentido de que haya demostraciones independientes, sistemáticas, también con buena metodología, que nos muestren que el efecto sobre el paciente tiene dos características. Una, el paciente mejora. Dos, la mejoría le dura. Esos son dos criterios que tomamos en todos estos estudios. Aquí tenemos los mismos datos, pero en las reacciones de ansiedad. También una variable muy importante porque está muy claramente relacionada con el estrés y vamos a ver después con el manejo del estrés. Como vemos, los pacientes están primero donde están los puntos verdes y después de la intervención tienen una mejoría importante. Otra vez, mientras menos falta le hace al paciente, pues menos mejora y nunca falta un negrito en el arroz, nunca falta uno que empeore. Estos son los datos con los mismos pacientes, pero esta ya es glucosa en sangre. Otra vez tenemos cada par de barras pegadas, es un paciente. Y entonces tenemos pacientes que mejoran dramáticamente en glucosa en sangre y los que estaban ya muy cerca de las metas clínicamente aceptables mejoran menos. Lo quisimos hacer también con hemoglobina glucosilada porque sabemos perfectamente cómo anda el comportamiento del paciente diabético cuando se acerca a su chequeo. Se endereza, come lo que debe ser, no toma lo que no debe ser. Y entonces el médico lo revisan en el hospital y dicen, va usted re bien, siga como está. Pero sabemos que si tomamos el dato de 90 días, sabemos si el paciente nomás está haciendo las cosas cuando lo van a medir. Y aquí tenemos el dato.
los pacientes que más falta les hace son los que más se benefician de la intervención y los que ya están muy cerca de la meta clínica son los que menos se benefician. Lo mismo con los triglicéridos en sangre, es exactamente la misma efecto clínico. Caso del paciente hipertenso. El paciente hipertenso, como ustedes lo saben, es una calamidad. La evolución natural de la hipertensión no tratada aumenta hasta en 55% las probabilidades de discapacidad o muerte prematura por complicaciones, pero no alguna vez en la vida, en los siguientes 5 años. Datos sometidos a prueba. La hipertensión esencial es un problema diferente. Es el que sabemos que es el que no tiene una causa identificable, los riñones están bien, todo parece estar bien. Y sin embargo, a la persona le toman la presión en el hospital, sale presión alta, se la toman en la clínica, sale presión alta, se la toman en otro hospital, sale alta. Se la toma su vecina, que es enfermera, y sale normal. Se la toma su sobrino que está estudiando y sale normal. Por eso los llamaron los estadounidenses la white coat hypertension. Es una hipertensión de bata blanca que todo parece indicar que está inducida por una reacción emocional casi instantánea que ocurre con estos pacientes. Este estudio lo hicimos también en 2 sitios, lo iniciamos en el López Mateos y después lo volvimos a replicar en la Unidad de Medicina Familiar 19 del Seguro Social. Tratamiento farmacológico intensivo de la hipertensión puede aumentar la morbilidad por enfermedad cardiovascular y neoplasias. Ese dato lo tenemos desde hace poco más de 20 años. Puede generar hipertrofia de vasos, hiperlipidemia, hipercalemia, hipocalemia, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Dato que también tenemos de hace ya varias décadas. Y tiene diferentes efectos colaterales del hipotensor, del medicamento que estamos dando. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que son, por así llamarlos, hipertensos psicológicos o hipertensos reactores? Este tratamiento es el que les hace daño. Hicimos el examen, este estudio lo hicimos en el Hospital General también. Tenemos la PAM, presión arterial media, que es la fórmula esta de diastólica sobre sistólica, etcétera. Y tenemos en los niveles de arriba cómo estaba la presión arterial antes de la intervención del psicólogo. ¿Qué quiere decir esto? No se vale comparar una intervención contra nada, porque es como decir, pues, por supuesto que iba a funcionar. Lo que hacemos es comparar la intervención del experto en comportamiento con la intervención habitual que se le da en el hospital. Todos estos estudios tienen esa característica. Y acá a la izquierda están los 3 reactores. Lo que hicimos fue conversar con los cardiólogos y nos dijeron, conforme vaya modificándose la presión arterial, tú me vas diciendo, yo te voy diciendo y le vamos reduciendo la dosis de hipotensor. Y entonces lo que estamos viendo en la gráfica es cómo la presión arterial se reduce con la intervención de medicina conductual o psicológica. Y no solamente se reduce, sino que, aquí lo vemos paciente por paciente, antes, después y seguimiento, no solamente tenemos una mejoría documentable de 2 maneras, clínicamente significativa y estadísticamente significativa. Y entonces el efecto ocurre y el efecto se mantiene. Este es un dispersograma, la diagonal significa el no cambio. Si se cambia para arriba, el paciente empeoró, si se cambia para abajo, el paciente mejoró, y mientras más distante el triángulo de la diagonal, la mejoría fue mayor. Aquí tenemos otra vez una medida de ansiedad en los pacientes pre-post, y aquí tenemos, y vamos a ver otro caso, el caso del asma. Este lo hicimos en el INER. Los indicadores psicofisiológicos antes y después de una intervención psicológica muy barata, muy sencilla de administrar, muy sencilla de entrenar a quien la administra. Y todos ustedes han oído hablar de ella. Relajación muscular progresiva profunda. Una intervención realmente muy sencilla. Y aquí lo que hicimos fue tratar con pacientes asmáticos cómo estaba presión sistólica, presión diastólica, tasa cardíaca y tasa respiratoria antes y después, y cuál es la probabilidad estadística asociada al cambio. Aquí no tenemos cambios significativos. Posiblemente había cambios clínicos significativos, pero no estadísticos. Y aquí tenemos cambios clínicos y estadísticos significativos al punto 001. Aquí tenemos los otros datos, el caso del asma.
tomarse su medicina como debe ser, frecuencia de exposición a desencadenantes. Al paciente se le dice: no vayas a donde hay muchedumbres, no vayas donde hay polvo, porque te puede disparar el ataque. Entonces aquí tenemos la frecuencia de exposición a esos desencadenantes, la frecuencia del medicamento de rescate. Cuando ya hay una sensación de que no estoy pudiendo respirar, saco mi aspersor y lo uso. Y aquí tenemos la frecuencia de preocupaciones, ansiedad, y después los neumólogos nos dijeron: ponle atención a estas 5 cosas: disnea, sibilancias, dolor o presión en el pecho, tos y flemas. Y lo que estamos viendo es en la columna donde los datos están en verde, cómo la intervención o la adición del protocolo de comportamiento al tratamiento habitual del hospital produce cambios muy claros. Pero si además vemos las últimas 2 columnas, lo que estamos viendo es no solamente que ocurre el cambio, sino que el cambio permanece, por lo cual nos da no significativas del final al seguimiento. Cáncer de mama, lo hicimos en el INCAN. Y ahorita tenemos otros protocolos andando en el INCAN. Aquí tenemos los componentes de la única prueba, del único instrumento desarrollado en México con validez ecológica sobre calidad de vida en relación con la salud. Ahora está disponible comercialmente, se llama Inventario de Calidad de Vida y Salud. Y aquí tenemos sus componentes, estos son sus subcomponentes: preocupaciones, desempeño físico, aislamiento, percepción corporal, funciones cognitivas, actitud ante el tratamiento, tiempo libre, vida cotidiana, familia, redes sociales, dependencia médica y relación con el médico. Y lo que tenemos es, en la siguiente columna, la diferencia entre las medias, el valor de la prueba estadística T, y después tomamos una precaución metodológica adicional. Como no sabíamos si la respuesta a este cuestionario tenía respuestas en nivel ordinal o en nivel intervalar, lo que hicimos fue curarnos en salud. Si ustedes se fijan, usamos una prueba paramétrica, pero también usamos una prueba no paramétrica, porque no queríamos arriesgar la posibilidad de que la distribución no fuera normal, que es un requisito de las pruebas paramétricas. Y entonces tenemos la probabilidad asociada en verde con la prueba T y con la prueba Z, y como ustedes ven, en todos los casos o en casi todos los casos, la diferencia no solo es clínicamente significativa, sino que es estadísticamente significativa, excepto en estos 2 casos. Familia, ¿por qué? Porque el procedimiento no está construido para modificar la interacción familiar, y otra que es relación con el médico, porque tampoco está orientada a la relación con el médico. Tenemos otros protocolos para mejorar la relación médico-paciente, enfermera-paciente. En cuidadores de pacientes crónicos, esto lo estamos viendo en el servicio de cuidados paliativos de nutrición, del GEA González. Y lo que estamos viendo es que el peso de cuidar a un paciente crónico es tal que hemos tenido casos en el GEA González donde el cuidador se muere antes que el paciente. Afortunadamente son muy poquitos casos, pero el problema es que el cuidador tiene problemas muy serios de manejo del estrés y nadie le dice cómo manejar el estrés. ¿Por qué? Porque no hay expertos que le digan cómo manejar el estrés. Este estudio lo estamos llevando a cabo ahorita ahí. Estas son alteraciones afectivas en los cuidadores. Normalmente es la esposa, si el enfermo es el marido o un pariente que vive en la propia casa. Esta es la parte con una muestra de 200. Esta es la parte donde simplemente detectamos necesidades. ¿Qué le está haciendo falta a cada una de estas personas? Y tenemos en las barras de la izquierda cómo andan los porcentajes de sintomatología depresiva cualificados, y cómo están en las 2 barras de la derecha las necesidades de abordar la ansiedad, la sintomatología ansiosa. Ahorita estamos ya desarrollando el protocolo de intervención para trabajar con estos cuidadores de pacientes crónicos. Y aquí están los primeros resultados de este estudio.
Las barras pálidas de la izquierda de cada par está cómo estaban las conductas de autocuidado, las de autocuidado. Es decir, se hace un inventario de qué tiene que hacer la esposa si cuida al marido, o el marido si cuida a la esposa, o el sobrino si cuida al abuelito, etcétera. ¿Qué tiene que hacer el cuidador informal, el que vive con el paciente, para reducir las probabilidades de que se enferme, de que acabe peor, etcétera? Y aquí tenemos datos preliminares, lo estamos todavía escribiendo. Tenemos de izquierda a derecha en la abscisa alimentación de los cuidadores, toma de medicamentos, saber pedir apoyo, expresar emociones, dormir, descansar, ocio y actividad física, ejercicio. Lo que vemos es que, como en todos los estudios de esta naturaleza, hay variables que mejoran de una manera dramática, como esta, y hay otras que mejoran de una manera un tanto más modesta. Y una parte que sigue del protocolo es ver cuáles son las razones por las que esa mejoría es relativamente modesta. Y ahora les voy a presentar la premier de lo que estamos haciendo aquí. Esto no lo ha visto nadie, son ustedes los primeros que lo van a ver. En el Instituto Nacional de Cardiología, gracias al contacto que tuvimos y a la generosidad y al apoyo del doctor Chuquiure y de las autoridades del hospital, lo que estamos viendo es cuáles son los componentes de comportamiento con los que vimos al principio: cognición, reacciones emocionales, conducta instrumental, la parte de la línea psicosomática con pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos el deterioro en calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos la prueba de Minnesota. Estos son datos recolectados por dos de nuestros residentes, uno del doctorado y uno de la maestría. Y como estamos viendo, dependiendo de la clase funcional, sí hay un reflejo importante en el deterioro de la calidad de vida de estos pacientes. Estrés percibido. Sabemos que el paciente está preocupado, pero no sabemos dentro de qué dimensiones ocurre la preocupación y por lo tanto no tenemos la oportunidad de incidir sobre esas dimensiones. Tenemos un 40.7%. Puras buenas noticias, no parece haber un problema serio, no parece haber quejas agudas, no parece haber una queja que nos diga hay que intervenir a este paciente, pero tenemos casi un 27% de que ya nos están dando algunos focos, no voy a decir rojos, pero sí amarillos, de que estamos empezando a ver algunos síntomas en estos pacientes desde el punto de vista del comportamiento y que deberían ponernos alertas al respecto de cómo va a evolucionar en estos pacientes. Y tenemos en la derecha las malas noticias, que son pacientes que ya ahorita requieren asistencia psicológica, requieren una intervención sistemática, cuidadosa, basada en investigación y basada en evidencia. Problemas que generan estrés en pacientes. Esta es la detección de necesidades con las que empezamos todos los protocolos. Relación de pareja. Quejas del paciente desde el diagnóstico de problemas cardíacos de lo que funciona en su vida cotidiana. Problemas en la respuesta sexual, problemas en el trabajo, actividades en el hogar, problemas económicos y preocupación sobre la enfermedad. Normalmente los hospitales de todo el mundo no tienen protocolos específicos de intervención que se deriven de la detección de necesidades para poder mejorar estas variables. Ahora, en el Instituto de Cardiología tenemos perfectamente, o tenemos por lo menos indicios confiables sobre qué tipo de variables deberíamos empezar a ponerles atención. Necesidades estresoras de información. Este es el paciente que se angustia porque no sabe lo que está pasando. Pacientes del instituto. ¿Qué puedo hacer para reducir el estrés cuando me encuentro en casa? Y a la derecha están en las barras amarillas el porcentaje de pacientes que nos dijo esto. ¿Cómo debo tomar adecuadamente mis medicamentos? ¿Cómo afecta el estrés mi corazón? ¿Qué puedo hacer yo como paciente para mejorar el funcionamiento de mi corazón? Vean los porcentajes en las barras de la derecha. Si no son porcentajes triviales, algo está pasando que a una gran cantidad de nuestros pacientes les está moliendo la vida este tipo de sensaciones o este tipo de cogniciones.
¿Cuándo puedo tener actividad sexual? Las respuestas emocionales más comunes ante una enfermedad crónica, ¿cuáles son? ¿Cuáles me están afectando? ¿Cómo puedo acostumbrarme a tomar mis medicamentos todos los días? Porque se me olvidan, porque no me recuerdan, porque ya no me acuerdo cómo era, etcétera. Lo importante que es hablar con alguien sobre mis miedos, sobre mis sentimientos y sobre mis pensamientos. Esto es lo que nos dicen los pacientes del instituto en el servicio donde recolectamos los datos. ¿Cómo hacemos esto los psicólogos? Decía yo al principio que hace apenas 40, 50 años no sabíamos cómo un estrés prolongado, mal manejado, se puede convertir en una gripa o en un tumor o en un problema quizá cardiovascular. Y decía yo, no es que lo cause, todos sabemos que no lo causa, lo que sabemos es que se combina con otros factores, probablemente los 5 que vimos como factores de la dimensión salud-enfermedad y que a los años acaban produciéndonos estos cuadros clínicos. ¿Cómo es nuestra intervención? Pues es una intervención, si ustedes quieren, de psicología clínica, pero psicología clínica del siglo XXI. No estamos hablando de psicología clínica de la guerra antepasada, que tiene su sitio histórico, tiene sus propuestas y sus contribuciones, pero la intervención clínica desde la óptica del psicólogo ahora en este siglo tiene que tener esas dos condiciones que decía yo, basadas en investigación científica, basadas en evidencia. ¿Cómo es? Es breve, en ocasiones intensiva, es focalizada, es muy directiva, basada en mecanismos naturales sometidos a prueba en investigación, procedimientos derivados de la investigación científica y naturalmente algo que nos pide la ley en todo el mundo, ética respetuosa y culturalmente sensible. ¿Cuáles son las principales intervenciones? Tenemos muchas, porque están también documentadas en investigación, pero estas son 4 que usamos casi siempre. Conocimiento, información, lo que se denomina psicoeducación. ¿Qué le falta saber al paciente? Hay que decírselo, y hay que decírselo de una manera confiable, que pueda confiar en esa información. Detección y corrección de creencias disfuncionales. Hay que reestructurar cognitivamente al paciente. Tercero, establecimiento de habilidades de autocuidado y adherencia terapéutica. Cuarto, establecimiento de destrezas de regulación emocional. Si dejamos sueltos alguno de estos componentes, corremos el riesgo de que la mejoría sea menor o dure poco. Y entonces la intervención desde la óptica del experto en comportamiento tiene que comprender los 4 componentes. Otras aplicaciones, estas se las platico porque también están publicadas y también están derivadas de nuestras tesis doctorales y de maestría y algunas poquitas de licenciatura en la Facultad de Psicología. Son problemas que hemos atacado, que han tenido muy buenos resultados. Cefaleas primarias, tenemos un protocolo muy interesante en nutrición sobre cefalea migrañosa, que es uno de los problemas de cefalea que está muy claramente relacionado con un manejo defectuoso de reacciones emocionales. Osteosarcoma, trastorno de ansiedad generalizada, insuficiencia cardíaca, que estamos haciendo aquí, cuidadores de pacientes terminales, que estamos haciendo en el GEA, obesidad, uso de condón en mujeres VIH positivas, una tesis doctoral que se acaba de graduar la psicóloga que hizo esto, manejo de estrés y burnout en médicos, que como todos ustedes saben, es un tema que está adquiriendo una importancia rapidísima y que está empezando a llegar a todos los medios de difusión, cómo se siente maltratado el médico, a veces especialmente el residente, bajo una serie de condiciones, y tenemos un estudio en curso, una parte está terminada y una parte está en curso en el Seguro Social, justamente trabajando con residentes médicos. Estas son algunas de nuestras sedes clínicas. ¿Qué quiere decir esto? Ahí están nuestros alumnos de doctorado y de maestría. Ahí los estamos supervisando, ahí están haciendo sus tesis de investigación, que normalmente es una tesis de investigación clínica, es decir, es una intervención evaluada sistemáticamente. Estamos en el GEA, enfermedades respiratorias, nutrición, aquí,
en el Manuel Velasco de Neurología, estamos en la Raza del Seguro Social, en el Infantil de México y en 2 psiquiátricos, el Fray Bernardino y el Juan N. Navarro, y estamos trabajando con una muestra relativamente grande de pacientes VIH positivos en la clínica especializada Condesa, que ustedes saben que antes tenía una sola clínica y ahora se ha expandido mucho. Concluyo. La calidad de vida y el cuidado de la salud incluye variables psicológicas susceptibles de medición válida y confiable. Segundo, las intervenciones psicológicas mejoran factores críticos de la calidad de vida de manera clínica y socialmente relevante. Tercero, la mejoría ocurre aún en condiciones de escasez de recursos y subdesarrollo. Aquellos de ustedes que conocieron al maestro Laguna, desde que era director de la facultad y después cuando fue subsecretario de salud, lo que nos decía es: muchachos, ya se nos acabaron los pretextos. Hemos estado diciendo durante décadas que nada de esto es posible porque somos pobres. No hay tal. Todos estos resultados de investigación clínica han ocurrido en las condiciones que nos decía el maestro Laguna. ¿Cuáles son las ventajas de la colaboración entre profesionales de la salud? Psicólogo, médico, trabajador social, etcétera, etcétera, etcétera. Los pacientes reciben una atención más integral. Se apoya al médico en el tratamiento de casos difíciles, que toman mucho tiempo y a veces acaban saturando los servicios, como nos está pasando en urgencias en el GEA. Los psicólogos facilitan condiciones para la investigación y la evaluación de los servicios y podamos después negociar mejores presupuestos. Facilitan la generación de protocolos sólidos de investigación y publicaciones de alta calidad. Beneficios para la investigación conjunta, muy obvios. De algunos padecimientos se desconoce la etiología específica, pero se conocen aspectos psicológicos que los exacerban o los mejoran. Los fenómenos relacionados con la salud y el comportamiento necesitan estudiarse en el lugar donde ocurren, es lo que se ha denominado validez ecológica. Porque claro, si nosotros tomamos un artículo de investigación que se hizo en Suecia o que se hizo en Timbuktu o que se hizo en otro lugar, a veces suponemos que las variables son las mismas, pueden ser las mismas, pero los valores casi nunca son los mismos. Además, hay características culturales del mexicano que de una manera muy frecuente modifican las tendencias de los datos y si no tenemos esto metodológicamente presente, corremos el riesgo de encontrar algunos resultados espurios. Desde la promoción de la salud hasta los cuidados paliativos, el comportamiento es clave para el bienestar. Como nos dice un profesor experto en estadística, el comportamiento humano, ni modo, es cuchara de todos los moles. ¿Por qué? Porque es un componente que está presente en todo lo que le pasa al ser humano, lo que no le pasa, lo que le debería estar ocurriendo y así sucesivamente. Muchísimas gracias. Estoy volviendo puntual. Sí. Preguntas, comentarios con absoluta confianza, reclamos. Doctor, yo le quería agradecer sinceramente su presentación porque nos da un panorama muy puntual, muy objetivo de las grandes posibilidades de investigación que pudiera realizarse con esta conjunción. Déjeme decirle que en las guías europeas, que son los más avesados, guías cardiovasculares, son los más avesados científicos en publicar cosas nuevas, están tratando o van a colocar, es más, la guía de insuficiencia cardíaca que se va a publicar el siguiente año, en el 2020, el siguiente año, incluye un capítulo muy importante que es empoderar al paciente. Va a haber un capítulo en el cual los pacientes y los familiares van a tener voz para poder coactuar y estar también dentro de todo este conjunto terapéutico y de proceso de enfermedad. Sí, entonces creo que la conjunción nuevamente nos debe de hacer más rico de líneas de investigación.
Con lo que usted presentó de insuficiencia cardíaca, de manera conjunta lo estuvimos realizando junto con el doctor Martínez Ríos, ¿sí? Que son los directores de tesis del doctorado. Déjeme decirle que se inició una línea de investigación que prácticamente en Latinoamérica no hay. Creo que el instituto tiene que ser muy fuerte en eso, dar la pauta y decir las cosas como tal. 2 puntos y 2 preguntas que quisiera hacer importantísimamente. Adherencia terapéutica. Adherencia terapéutica, por ejemplo, en anticoagulantes en el mundo 40-50% es la adherencia terapéutica más o menos promedio. Antihipertensivos, 60% de adherencia terapéutica. ¿Sí? Contra más medicamentos tenga el paciente, el índice de adherencia terapéutica falla. Y nosotros los clínicos pensamos de que le estamos dando la recetita perfecta y el paciente va mal. Entonces, su punto de vista al respecto de ello. Y lo otro es algo que recientemente se está hablando, el burnout de los médicos, que algo que se desgasta en lugares con demasiada intelequia, con demasiada ciencia, también el desgaste es mayor, por favor. Muchas gracias. En el primero, cuando la OMS nos pidió nuestra opinión a un comité de psicólogos de 7, 8 países sobre esto, los trabajos de análisis de la literatura de investigación a lo que nos llevaron fue a ubicar lo que parece ser el peso específico de diferentes grupos de variables en la falta de adherencia terapéutica. Los hallazgos de este comité se convirtieron en un capítulo de un libro que publicó la OMS y que entiendo que ahora está traducido a 40 y pico idiomas, en el que se llama precisamente Adherencia Terapéutica, lo que todo profesional de la salud debe saber. Con mucho gusto se los envío a quien nos lo pida, nos lo regaló la OMS, y ahí lo que se ve es justamente uno de los factores que dificulta más la adherencia terapéutica es la complejidad del régimen medicamentoso. Lo veíamos cuando los pacientes VIH positivos tenían que tomar 14, 18 tabletas en 24 horas, ahora son muchísimas menos. Y lo que veíamos es que la adherencia terapéutica de esos pacientes era bajísima y que se ha logrado mejorarla de una manera muy notoria con estas intervenciones orientadas específicamente a las rutinas medicamentosas. En el segundo caso, lo que estamos viendo es que supongo que tiene perfecta explicación histórica, no actualmente, pero si nosotros recordamos de dónde salió la estructura inicial de nuestro sistema público de salud, pues recuerden que fue una copia del sistema francés, que tú dirías, pues qué buenas noticias, no, del sistema francés de hace 100 años. Y entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es, en algunos casos, estructuras que no se han modificado, estructuras que no se han podido ver qué tienen de componentes que parecen estar estorbando a mejores decisiones, entre otras, como un sistema de salud público como el nuestro, que está muy cerca de la saturación y en algunos casos ya se nos pasó la saturación, genera estrés en quien está atendiendo la salud. Y el médico no tiene por qué ser excepción. Lo mismo le pasa a la enfermera, lo mismo le pasa a toda la gente que cuida la salud. Uno de los datos más dramáticos está en los cuidadores informales, que son los que están todo el día con el paciente. Pero el trabajo en hospital es un trabajo demandante, es un trabajo que estresa, es un trabajo que genera sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa. Aquellos de ustedes que hayan seguido la prensa y los medios el último año, pues saben que hemos tenido incluso casos de suicidio por razones que parecían estar pasando desapercibidas. Ahorita el estudio que tenemos a punto de terminarse, de hecho hoy en la tarde se gradúa el alumno de posgrado que hizo ese estudio en el Seguro Social, es cuáles son los componentes de ese deterioro en el funcionamiento psicológico del médico. ¿Cuáles parecen ser los predictores? Hicimos un estudio de detección de necesidades donde los propios residentes nos dijeron, a mí lo que me está echando a perder la vida de estar aquí es esto y esto y esto y esto. Y tenemos como 13 o 14 factores de riesgo identificados. Ahora viene lo bueno, vamos a intervenir. Vamos a construir una intervención que lo más probable es que tenga un corte de naturaleza educativa
para ayudar al personal de salud a reducir el estrés, a manejar el estrés, a tomar algunas decisiones de naturaleza instrumental, a modificar algunas cogniciones que parecían estar muy lejos de la realidad y así sucesivamente. Hemos encontrado, por ejemplo, y esto a lo mejor pasa aquí, espero que no, que por ejemplo el R+ maltrata al R-, y lo toma como su asistente existencial. Y entonces lo que tenemos es un problema serio, porque el R- no dice, no vaya a ser que le vaya peor. El R- sufre y mejor se calla, y entrevistamos una buena cantidad de Rs en Seguro Social. Y lo que estamos viendo es que hay condiciones institucionales que requieren modificarse. La forma de administrar las jerarquías académicas, la forma de administrar las jerarquías clínicas, etcétera. No necesitamos hacer cambios gigantescos, pero sí hay que orientarlos de una manera inteligente. Y en eso estamos ya recolectando datos. Si el instituto quiere, empezamos a recolectar datos aquí. Luego no sabemos si son buenas o malas noticias, porque nos dicen, mejor no me averigües cómo andan las cosas aquí. Pero hasta ahora no hay nada que temer. Hemos sido especialmente cuidadosos cuando tenemos este tipo de protocolos de proteger a la institución. Esto es fundamental porque de lo que se trata es de que se beneficie el paciente, pero también de que se beneficie el personal de salud. Por ahí van las cosas, doctor. Vi una mano por allá. Perdón, ya no vi quién la levantó primero. Hola, buenas tardes. Una pregunta, buena parte de nuestra formación como residentes de cardiología es en la consulta externa. Nosotros vemos a los pacientes hospitalizados, damos las indicaciones, pero después de eso los perdemos de vista, no por decisión propia, sino por la propia dinámica de las rotaciones. Y mi pregunta va, ¿cuáles serían sus recomendaciones para aplicar la terapia conductual en unos 15 a 25 minutos de consulta, que es lo que habitualmente nos tomamos con los pacientes? Es probablemente el reto más grande que se tiene. Hagamos cuentas. Hace 10, 20 años, cuando oíamos hablar de psicoterapia, ¿qué imagen venía a nuestra cabeza? Pues te acuestas en un caucho, en una silla, y hablas durante 9 años. Y ya mejorarás, ¿no? Y el terapeuta te decía, yo no te voy a componer. Dice, mi personalidad va a ser la herramienta que con los años y con la forma en que tú vayas manejando emocionalmente, cognitiva, ni siquiera lo decían así, tus problemas vas a ir mejorando. ¿Cuál es el reto fundamental que tenemos ahorita? ¿Cómo producimos cambios, mejoría significativa, duradera, con intervenciones brevísimas? Lo estamos viendo mucho en cuidados paliativos en el GEA. ¿Por qué hay que hacerlo breve? Porque el paciente se nos muere y tenemos que intervenir a quien cuidó al paciente para que no tenga problemas tan graves como los que estamos viendo en algunos de los casos. La respuesta no la tengo, y no la tengo porque, como yo lo veo, es una respuesta que tenemos que construir entre todos. Vamos a diseñar intervenciones de alta eficacia basadas en muy buena investigación científica, basadas en muy buenos antecedentes de evidencia, y vamos a tratar de comprimirlos, a ver hasta cuándo realmente podemos llegar sin echar a perder el efecto clínico. Eso es yo diría, la respuesta a esa pregunta es, como se trata de una pregunta empírica, lo que yo podría decir es, lo estamos intentando. Tenemos justamente ahorita una intervención con mujeres seropositivas contagiadas por sus maridos. Y lo que estamos encontrando es que hay una terrible deficiencia en negociación de uso del condón, algo tan específico que la literatura de investigación tiene bien explorada. Y lo que estamos viendo es que son personas que vienen una vez o dos y se van, y les perdemos la pista. Es exactamente lo que pasa con estos pacientes. Y entonces ahí estamos tratando de modificar un protocolo que ya teníamos, con uno mucho más condensado, para ver si logramos los efectos clínicos, tanto en cambio como en duración. Mi respuesta sería, ahí vamos.
Sí, doctor. Gracias por su plática, doctor. Yo quisiera resaltar el valor de la relación médico-paciente porque, como usted comenta, la intervención hay que formar grupos específicos, trabajar en equipo, pero formar esos grupos, entonces es una duda que tengo, ¿cómo han podido? Necesitamos mucha gente, personal, que trabajamos en equipo para lograr esa intervención sistemática. Ahora, el valor de la relación médico-paciente específica, en cuanto le comentaba nuestro residente, que si un médico es empático con el enfermo, ese tiempo de calidad, esos minutos, ese valor de esa relación puede ser muy terapéutica, y si tenemos esa comunicación, ese tiempo de resolver dudas, a veces basta eso. En las preguntas que nos presentaba de insuficiencia cardíaca, esas dudas genuinas que a veces no damos tiempo de resolverlas. Hay un estudio bien interesante en cardiología, el Euroaspar 2, para apego al tratamiento médico, entonces ya está en la tercera o cuarta versión, donde veían que el apego al tratamiento, si el médico a su egreso explicaba la receta, daba las indicaciones de cómo llevar su estilo de vida, veían el seguimiento a largo plazo era mucho más impactante que su médico tratante dijera, nos sentamos y hablamos de tu tratamiento, de tu regreso al trabajo, de tu vida sexual, es decir, ese momento clave cuando sale del cuidado del hospital, que se siente en algún sentido protegido y se va a casa, veían que el apego era mucho más duradero, que si ese paciente no tenía ese contacto, o la enfermera le daba la receta, podría también ser una buena intervención, no la de mérito, me refiero un poco a la figura del médico, y veían que el apego bajaba. Entonces yo creo que también en ausencia o en escasez de tener estos equipos que tenemos que formar, por supuesto, porque la intervención de un experto en psicología puede ser muy eficiente, nos puede orientar además a los médicos. Creo que si hacemos el trabajo de relación médico-paciente más sólido, también podemos impactar más en los enfermos. En efecto, doctor. Hicimos un estudio piloto pequeñito en cancerología y una de las cosas que notábamos era esta. Tratábamos de promover estas iniciativas con los médicos y una de las respuestas que oímos más veces es, mira, yo llego a las 8 de la mañana y voy a las 3 de la tarde. En ese periodo tengo que ver 30 y pico pacientes o 20 y pico pacientes y tú me estás pidiendo que me siente yo con el paciente y le explique todas estas cosas, aunque yo quisiera no puedo. Esa es una respuesta real que recibimos varias veces. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez, comprimir las intervenciones de una manera que al médico no le cuesten tanto trabajo, que no le consuman tanto tiempo, pero que tenga un impacto sobre el paciente. En efecto, el paciente funciona mucho mejor cuando siente esta cercanía y cuando le explican las cosas y las entiende, porque luego se las explican y no las entiende. Terminamos un protocolo en el GEA en dar malas noticias. Hay protocolos internacionales muy sometidos a prueba de cómo dar una notificación de muerte. Para notificar una muerte hay cosas que se deben hacer y hay cosas que no se deben hacer. Y entonces lo que hicimos es ver cómo estaban funcionando, construimos una intervención, entrenamos a los médicos a dar estas malas noticias y pudimos ver una diferencia muy clara al respecto, no solamente de cómo lo hacía el médico, sino de cómo lo recibía la familia del difunto. Y lo que estamos viendo es que hay una serie de condiciones muy específicas que se pueden entrenar en 3 días para este protocolo. De la misma manera deberíamos estar explorando cómo mejorar sin aumentarle la chamba al médico para mejorar esta relación terapéutica. En efecto, una de las conclusiones del capítulo sobre la adherencia terapéutica del libro de la OMS es precisamente que la calidad de la relación médico-paciente es uno de los componentes fundamentales que modifica el porcentaje de instrucciones seguidas por el paciente y por su familia. Es otro de los puntos donde estamos avanzando, pero todavía hay mucho que hacer. Doctor. Tratando de las cosas breves y lo más puntual posibles, porque el campo es enorme, quisiera comentarle. 1, profundamente impresionado con su conferencia. Gracias. 2, a través del doctor Chequiure
me involucré de alguna manera alterna en este programa sobre la tesis doctoral, que está dando magníficos resultados. Entonces, realmente estoy conmovido por varias razones. Uno, hemos efectivamente ido disminuyendo nuestra calidad de la atención desde el punto de vista humano. Sin embargo, esta institución nació, y quiero recordarlo, sobre la base del humanismo médico. El maestro Chávez está en el logo, amor y ciencia al servicio del corazón. De tal manera que sí es una llamada de atención, tenemos que buscar la manera de comunicarnos mejor con nuestros pacientes. Y bueno, estamos en eso. Quisiera comentar también, no solamente esto, sino con toda humildad lo digo, sigo siendo el comisionado, el coordinador de la parte de cardiología de la Universidad Nacional, de todos los hospitales donde se enseña la cardiología a nivel de posgrado. Y visitamos regularmente las instituciones. Hipotéticamente está en ese comité la posibilidad de dar recomendaciones, y algunas pueden ser fuertes. Y sí le puedo decir que esta institución, si bien hay cosas que se pueden arreglar y nadie es perfecto, pero es de lo mejorcito que he visto. Sí quiero comentarle que lo que usted decía del R3 al R2 y al R1, etcétera, eso de que pasan a ser verdaderos mandaderos y traidores del café y vete por no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ser corregido. A tal extremo llega que en algunos hospitales, que no voy a mencionar, pero que he visitado recientemente, es un ambiente tiránico. Sí. De tal manera que algunas cosas están por ahí señaladas por usted. De tal manera que todavía me precio de que todavía no llegamos en ninguna manera a esta circunstancia, pero sí hacer un llamado a nuestros orígenes, al amor y la ciencia al servicio del corazón. Muchísimas gracias por su espléndida conferencia. Muchas gracias, doctor. Y muchísimas gracias a ustedes. Con mucho gusto me quedo acá un rato para platicar con quien tenga algo adicional. Adelante. No, bueno, básicamente cerraba la sesión dándole las gracias. Muchas gracias. Y gracias otra vez al doctor Chuquiure por hacer que tengamos esta excelente ponencia. Lo apreciamos mucho y es siempre bienvenido, doctor. Muchas gracias. Nos invitamos gracias el próximo miércoles a la sesión general coordinada por el servicio de TPQ. Gracias. Muchas gracias.